tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy les vamos a hablar de un documental realmente importante y que les va a llamar la atención. Es una película, se podría decir, de algo más de una hora de duración, bajo el título de La clave de Cristóbal Colón. Como saben, pues muchos de ustedes, la historia de Cristóbal Colón se ha contado pues ya desde el colegio, desde diferentes ámbitos, pero hoy vamos, digamos, a aportar algo más de luz porque si hablamos de ese documental, lógicamente hay que hablar de uno de sus principales protagonistas y uno de su autor, digamos, principal, que es ni más ni menos que Carlos de Vilanova, y que tenemos la suerte esta tarde de contar con su presencia. Hola Carlos, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, hablaba yo de que Cristóbal Colón, sí, todo el mundo lo conoce, pero ¿tú qué has querido demostrar con este documental, La clave de Cristóbal Colón? Bueno, La clave trata de resumir el documental, un libro que escribí hace pocos años, en el 2012, donde recojo toda la historia de la tesis gallega de Cristóbal Colón. Desde hace más de 120 años, algunos gallegos sabemos que Colón era gallego. Lo que pasa es que esta tesis no ha tenido un apoyo excesivo en esta época, sobre todo porque a principios del siglo XX, finales del XIX, sí lo tenía, y la gran mayoría de la población, por desgracia, en Galicia y en España y en el mundo, desconoce que Colón era gallego y desconoce que era además el noble de Soutomayor, Pedro Madruga. Y eso es lo que trato de demostrar históricamente en el libro, no yo, sino docenas o cientos de autores que a lo largo de este siglo y pico han demostrado que Colón era gallego. Por lo tanto, Carlos, me imagino que habrás tenido que documentarte bastante, ¿no? Efectivamente. Ha sido una búsqueda de 2 años a partir de todos estos autores de Pontevedra, porque mucha gente en Galicia consideraba a finales del XIX, principios del XX, que Colón era gallego. Perdón. Entre ellos Valle Inclán, Unamuno, Emilia Pardo Bazán, Castelao, un montón de personalidades importantes de Galicia consideraban que Colón había nacido en Galicia. No sabían en ese entonces quién era su verdadera identidad, pero sí se reconocía que Colón había nacido en Galicia, como explicaré a partir de ahora, ¿no? Porque a partir de los estudios de Celso García de la Riega, en 1898 ya se avaló científicamente e históricamente que Colón tenía que ser gallego. No se sabía quién era, pero se sabía que había nacido en Galicia. Sí, porque lo cierto, Carlos, es que se ha dicho que Colón es de muchos sitios, ¿no? Y entonces, claro, de ahí un poco la confusión y cada uno que crea lo que quiera creer también, ¿no? Claro, se ha aprovechado esa ambigüedad histórica y se han aprovechado otros países, entre ellos los catalanes, de que los gallegos no reclamaban este personaje histórico. Al no reclamarlo nadie, pues los italianos, los catalanes, los mallorquines, los corsos, ahora todo el mundo reclama que Colón es de su patria, ¿no? Sin embargo, nunca se demostrará que es de ningún sitio más que de Galicia, porque todas las pruebas están en Galicia. Y lo único que hay que hacer es venir, recogerlas y darse cuenta de que efectivamente que Colón tenía que ser de Galicia. ¿Durante cuánto tiempo, Carlos, has trabajado para que este libro viera la luz y también el documental, ¿no? Durante 2 años. El libro fue una elaboración de 2 años y el documental fue también aproximadamente otros 2 años. En el documental recogimos opiniones como la del expresidente de la Xunta, Xerardo Fernández Albor, sí, que es un convencido galeguista que a los 96 años participó en el documental, encantado, revelando que tenía conocimientos de la tesis histórica y que era un verdadero apoyo a la tesis de Colón. También otros personajes como el profesor de Filología Gallega de la Universidad de Vigo, José Martiño Montero Santalla, personajes como Alfonso Filipot, que es el descubridor de la verdadera identidad de Colón en el año 1977, y a partir de los estudios previos de Guillermo García de la Riega, Filipot pudo demostrar que Colón era el noble gallego Pedro Álvarez de Soutomayor, más conocido por Pedro Madruga. Este noble desapareció en Portugal en un momento dado de su vida y se reinventó a sí mismo con una nueva personalidad, la de su infancia, como Cristóbal de Colón. Bueno, y hablando de esos orígenes, antes hablabas de colaboradores importantes, el expresidente de la Xunta de Galicia. Bueno, en total, ¿cuánta gente ha podido ayudarte, Carlos, a hacer esto realidad? Poca gente porque hemos sido yo como productor y director del documental, un par de cámaras, algún auxiliar de producción, pero muy poca gente y siempre con el dinero particular, ¿no?
No ha habido apoyo institucional, a pesar de que lo hemos reclamado en la Xunta, porque en la Xunta los políticos, por desgracia, e incluso los académicos de la historia, desconocen la verdad. Desconocen y tampoco ponen interés en ella. Por lo tanto, no se puede buscar en la historia cuando uno no tiene interés. Nosotros lo que promovemos es acercarnos a la realidad histórica. Promovemos, lo que queremos es que todo el mundo se sumerja en la historia, busque a ver si es verdad lo que decimos, que compruebe los datos que ofrecemos y fácilmente se ve que es todo verdad. Yo, si quieres, podemos empezar a hablar de la multitud de pruebas históricas que demuestran que Colón no solo había nacido en Galicia, sino que además era este noble gallego Pedro Madruga. Bueno, y hablando de Galicia, Carlos, ¿sería difícil concretar dentro de Galicia cuál es el origen de Cristóbal Colón? ¿Es mucho pedir? Es muy fácil, es muy fácil. Mira, él nació enfrente de Pontevedra, nació en Pollo, en una casa que se llama Casa da Cruz. Esta Casa da Cruz, que tiene un cruceiro delante, en cuya base ponía Juan Colón, ano 1490, que fue borrada, por cierto, después de salir al aire la tesis de García de la Riega. Alguien lo borró, pero bueno, persisten las fotografías de entonces. Él nació en esta casa de Pollo, donde la tradición de Pollo dice desde hace más de 500 años que allí nació el descubridor de las islas. Y esto lo testimoniaron ante el gobernador civil en el siglo XIX varias personas ancianas que declaraban que sus ancestros les habían dicho que allí había nacido el descubridor de las islas. Fue precisamente este dato el que le llevó a Celso García de la Riega a finales del siglo XIX a bucear en la historia de Pontevedra y a encontrar una serie de documentos en las cofradías, en el ayuntamiento, que hablaban de una familia de mareantes apellidados Colón. Y entonces empezaron a aparecer documentos del siglo XV que mencionaban a esta familia Colón, de mareantes Colón, que vivían en Pollo, en la Casa da Cruz. Bueno, pues a partir de ahí se empezó a tejer la tesis. Guillermo García de la Riega descubrió que la nao Santa María había sido construida en Pontevedra, en los astilleros de la Moureira, y que en realidad su nombre original y verdadero era La Gallega. Entonces, con estos datos, él siguió adelante y presentó en la Sociedad Geográfica Madrileña en 1898 una conferencia multitudinaria que fue seguida, que tuvo una repercusión mundial, porque allí quedó establecido que Colón había nacido en Galicia, porque aparte de estos datos que él demostraba, o sea, la tradición oral, los documentos aparecidos en Pontevedra totalmente originales, la gallega como nao Santa María, él demostró que Colón había ido bautizando en América aproximadamente más de 100 nombres de lugares de las rías bajas gallegas, en el mismo orden geográfico en que están en las rías gallegas, y los iba bautizando además de 3 en 3 para que no se perdieran. Un indicio más, ¿no? Quizás de esa relación con Galicia, claro. Es un indicio totalmente que avala ya la teoría gallega, porque él ponía Punta Lanzada, Punta Muros, Cambados, Río Miño, Río Sayas, Isla Santiago. Iba bautizando así en este orden, y ni uno solo italiano, ni uno solo catalán. Los catalanes hablan de Isla Margarida, que también es un nombre gallego, Boca de Drago, Drago también puede ser en gallego, tienen 2 o 3 topónimos. Los gallegos tenemos más de 100, y si buscáramos aún aparecerían más. Y nombres exclusivos, no hay ninguna Punta Lanzada en Italia, no hay ninguna Punta Muros, no hay Río Miño en Italia, ni en Cataluña, ni Río Sayas. Es decir, hay un montón de datos que demuestran que Colón conocía a la perfección las Rías Bajas, y no solo eso, es que también demostró que tiene más de 500 palabras escritas en gallego. Es decir, Colón escribía en galaico español, pero, bueno, base español, mezcla, pero con muchas palabras lusistas, dicen los expertos, ¿no? Como dice Menéndez y Pelayo. Sin embargo, lo que escribía era en gallego. En realidad, él tenía muchas palabras gallegas, y se han contabilizado más de 500 palabras en gallego. Bueno, de toda la multitud de pruebas que ahora nos comentabas, Carlos, ¿hay algunas, digamos, más definitivas que otras para pues testificar y confirmar su condición de gallego? Sí, sobre todo García de la Riega demostró que Colón no era italiano. Eso fue un bombazo. Entonces, en todo el mundo, a partir de aquel momento, se dijo que Colón era gallego. El New York Times, todos los grandes periódicos avalaban, porque hay documentos históricos que hablan de una familia Colón, no Columbus. Porque Colón nunca se tachó ni escribió nunca Columbus en su nombre. A pesar de que en muchas ocasiones nos ha llegado, ¿no? Claro, a través de diferentes fuentes. Claro, porque él tuvo que falsificar su nombre, él tuvo que cambiar de identidad por obligación de los reyes católicos. Entonces él, para hacerlo, dijo que era italiano,
como hoy podíamos decir que eres norteamericano o cualquier cosa, pero él dijo que era italiano para esconder su verdadera identidad. Fue obligado por los Reyes Católicos. Y quiero decir que eso le obligó pues, a que la gente le llame Columbus, pero él siempre firmó como Colón. En todos los sitios, en su firma, en su testamento, en todos los lados, él siempre fue Colón, que es una derivada de la palabra collón. De ahí viene, como veremos, el tema del huevo de Colón, porque en realidad collón en gallego significa cojón, que es testículo, y él limó esa L de Collón, porque su apellido era de origen vasco-francés, de los corsarios franceses Cazenove-Coulomb. Y por eso había piratas en el siglo XV en el entorno de Pontevedra, que era el pirata Colón, eso todo está en la historia, y eran familiares de este Cristóbal Colón nuestro, y él tuvo que limar el apellido para convertirlo en Colón, porque apellidarse Collón sonaba muy mal en Galicia. Era como apellidarse Cojón. Claro. Y por eso su hijo, en la historia del almirante, Fernando Colón, menciona en el libro de la historia de Cristóbal Colón, que su padre limó su apellido, lo limó para cambiarlo y transformarlo en Colón. Y si vamos a la Basílica de Santa María la Mayor en Pontevedra, veremos allí, escrito en piedra en el siglo XV, que esta capilla la hizo Joan de Collón, pero alguien borró una L también, porque en la capilla estaba mal visto poner Collón. Entonces, en realidad, en el siglo XV pues no estaba ya bien visto llamarse Collón. Por eso él, descendiente de estos piratas Collón o Coullón, borró la L. Y todo eso nos lo cuenta su hijo en la historia. Y de ahí viene el huevo de Colón, algo que ninguna tesis ha podido nunca explicar, ni saben. Dicen que el huevo de Colón es un subterfugio que uno sabe hacer y tal y cual, tonterías. Significa que Colón en realidad se apellidaba Collón, huevo, testículo, y él lo cambió. Bueno, pero ya sabemos algo más, además del origen gallego, Carlos, sabemos que Cristóbal Colón tenía ascendencia que no era gallega, ¿no? Como explicabas antes, de Francia o del País Vasco, ¿no? De esa zona. Sí, esos corsarios Coullón son los que estuvo navegando con ellos hasta los 14 años, y a partir de los 14 años, hasta los 14 años estuvo estudiando en Santo Domingo de Tui, por eso Santo Domingo, después era bautizada Santo Domingo de Tui, y a los 14 años se marcha y se enrola con las huestes piratas de sus familiares Coullón. Todo eso se sabe históricamente, y la doctora en historia Consuelo Varela, que es la que más ha estudiado Colón, lo refiere. Es decir, que Colón estuvo navegando con los piratas Colón por ahí. ¿Qué pasa? Que en el 68, 69, 1469, las guerras irmandiñas acaban con la vida del señor de Soutomayor, que era Álvaro de Soutomayor, y su hermano bastardo. Mejor dicho, Pedro Madruga, o Cristóbal Colón, era el hermano bastardo de Álvaro de Soutomayor. Y al morir Álvaro en las guerras irmandiñas, de repente, Pedro Álvarez de Soutomayor, que es Pedro Madruga, anda por ahí navegando con sus familiares por vía materna, los corsarios Colón, y vuelve a Soutomayor, porque al morir su hermano sin descendencia, él hereda el condado o el feudo de Soutomayor, ¿no? De repente se convierte en el señor de Soutomayor. Cambia su nombre de Pedro Fernández Eanes a Pedro Álvarez, en honor a su hermano Álvaro, y se convierte en Pedro Álvarez de Soutomayor, que será conocido por atacar de madrugada, y de ahí le sobreviene el nombre de Pedro Madruga, porque atacaba a sus enemigos de madrugada. De tal modo los atacaba que consiguió vencer a los irmandiños. Las guerras irmandiñas fueron un preludio de las revoluciones que habría mucho más tarde en Europa, pero en la cual los campesinos se levantaron contra los señores feudales que les explotaban. Y la llegada de Pedro Madruga supone la unión de todos los nobles y el sometimiento del pueblo y la pérdida de los derechos del pueblo, y que los nobles de nuevo vuelvan a conquistar el poder. Esto fue liderado por Pedro Álvarez de Soutomayor, Pedro Madruga. Y este mismo noble, al incrementar su poder, se alía con el rey de Francia, se convierte en el rey de la frontera del Miño, se convierte en conde de Camiña, que es el pueblo que está al otro lado del Miño, y se convierte en el noble más importante del sur de Galicia, luchando contra los del norte. Bueno, contra los del norte no, porque era aliado de los Andrade, de Diego de Andrade, de aquí de Pontedeume, pero luchaba contra el sector nobiliario de los Fonseca en Santiago de Compostela. Y de esa lucha, unos a favor de los portugueses, como era Pedro Madruga, y los Fonseca a favor de los castellanos y de los aragoneses con Fernando el Católico, de esa lucha se establecen dos Galicias que luchan y que perderán. Perderá una de ellas, perderá la de Pedro Madruga en su alianza con Portugal, y entonces Pedro Madruga tendrá que escapar a Portugal en 1486. Allí
estará durante 6 u 8 años, se reinventará, estará escondido en las islas del Atlántico, donde descubrirá cadáveres venidos del otro lado del Atlántico, donde su suegro Perestrelo habrá descubierto datos como descubridor de las islas del Atlántico. Perestrelo tenía muchos datos, la suegra en este caso de Colón, le facilitará muchos datos, y Pedro Madruga reinventará su nombre y pondrá su nombre de la infancia como Cristóbal Pedro de Colón, con el nombre materno, con el nombre de bastardo. Bueno, sin duda es muchísima la información que ahora estamos, claro, intentando resumir en esta previa antes de ver este documental, que recordamos vamos a emitir este mismo sábado a partir de las 9:30 de la noche. Pero Carlos, antes me hablabas lógicamente de otras teorías y yo te preguntaba, ¿no? Además de que la gente, pues, mucha gente cree que Colón es de otros lugares. No sé si habrás tenido a lo mejor que sumergirte en otras teorías de si era italiano, si era catalán o si era de otros lugares, para a lo mejor contrastar y a lo mejor no sé si desmontar, ¿no? De alguna manera esas teorías y esas historias, ¿no? Se desmontan solas, es muy fácil, porque ellos, los catalanes, los italianos, lo único que hicieron es aprovecharse de que nadie reclamaba a Colón y que Colón dijo que era gallego. Entonces buscaron en Italia algún nombre de algún Colombo y aparecieron, porque Colombo es un apellido relativamente habitual, ¿no? Sí. Entonces encontraron un Cristóforo Colombo, pero era un bodeguero lanero que nunca había navegado, de tal modo que ese Colón italiano salió de Italia a los 20 y tantos años, 25 dicen los autores, llegó a España, llegó a Portugal concretamente, tras un naufragio, llegó a Portugal, no sabía hablar italiano, no sabía escribir italiano, sabía navegar a la perfección, sin haberlo hecho nunca, porque recordemos que Colón era un navegante expertísimo. Fíjate si era experto, que descubrió la declinación magnética de la Tierra en sus viajes a América. Él sabía ir y volver a la primera, supo ir aprovechando los vientos alisios por el paralelo de Canarias y volver por las Azores, siguiendo los vientos alisios. Todo eso no es casual. Él era un experto navegante que además iba contabilizando las millas náuticas según iba navegando hacia el oeste. Para nada era un joven italiano que no sabía hablar italiano, porque cuando Colón desde Portugal habla con el sabio Toscanelli para preguntarle si se puede ir hacia el oeste, Toscanelli le considera portugués y le tiene que escribir mediante un traductor. Colón tiene que buscar un traductor de italiano y tiene que escribirle. Y Toscanelli, que sabe que él no habla italiano, le contesta en latín, idioma que sí Colón manejaba por haberlo aprendido en Santo Domingo de Tuy. Por lo tanto, eso revela que Colón, que escribe una frase en italiano y la escribe fatal, en uno de sus libros, en un lateral la escribe, está muy mal escrita y prácticamente los italianos no la entienden, demuestra que Colón no solo no era italiano, no sabía hablar italiano y para nada no bautizó ningún nombre de Italia en ningún sitio. Es decir, él simplemente usó esa falsa origen para apartarlo de Galicia. Por eso cambia el nombre de la gallega y le pone la Santa María, para que nadie identificara que él era un noble gallego. Por eso Colón no aparece en Bayona, como viene la pinta a Bayona el 3 de marzo del 1493. ¿Por qué no viene la niña? Pues no viene porque Colón no podía aparecer allí, porque era el territorio de Pedro Álvarez de Soutomayor, y allí todo el mundo se daría cuenta de que Pedro Madruga no había muerto como se pensaba en 1486, sino que seguía vivo en 1492, y su acuerdo secreto con los reyes católicos era mudar de identidad y transformarla. Entonces por eso Colón no aparece en Bayona, que fue el primer sitio que se recibió la noticia del descubrimiento de América, y se mete a través de la tormenta navegando hasta Lisboa, y va hasta Lisboa a decirle al rey de Portugal que había descubierto América, porque el rey de Portugal era, no olvidemos, su gran amigo, sobre todo el padre de Juan II, Alfonso V, era el gran aliado de Pedro Madruga, y Colón mismo reconoce que él se debía a ambos reinos por igual, a Castilla y a Portugal. Por eso siempre está Pedro Madruga entre ambos reinos, y tampoco me parece casual que Portugal descubriera Brasil. Mi opinión personal es que les dejó que lo descubrieran a los portugueses. Lo que pasa es que todo eso está todavía pendiente de descubrir, pero es muy probable que sea así. Bueno, que estamos seguro aprendiendo muchísimas cosas en esta entrevista. Carlos, yo no sé si tú crees que algún historiador que esté viendo esta entrevista o alguien pues interesado, ¿no?, en estudiar estos asuntos, puede que a lo mejor le hayas producido un shock, o a lo mejor las ganas de, digamos, documentarse más o estudiar, ¿no? En eso consiste. Claro. Yo lo que pretendo es que no le pase a la sociedad como me pasó a mí, que tenemos una tesis magnífica, totalmente fundamentada, documentada desde hace más de 100 años, y nadie nos enseñó en la escuela que Colón podía ser gallego. Tenemos todos los datos históricos,
tenemos que a principios del siglo XX se funda toda la gente, e incluso los libros de texto en Hispanoamérica ya señalaban que Colón había nacido en Galicia. Y a nosotros nadie nos dijo nada. En los años 60, en los 70, en los 80, nadie habló de que Colón podía ser gallego. Si uno se va a la historia, y yo les animo a que lean mi libro, o muchos otros que existen, el libro de Alfonso Filipot, La identidad de Cristóbal Colón, que es un libro ya más denso, con más datos, más difícil de leer para el neófito. Yo les propongo que, leyendo el mío, que es más asequible y es lo que pretendía ser, más sencillo, más llano, la batería de datos históricos es incuestionable. Es decir, puedes dudar de uno o de dos, pero es que hay cientos de pruebas que demuestran que Colón había nacido en Galicia, y podemos seguir hablando aquí durante horas, porque está comprobadísimo en la historia. Uno no tiene más que ir a la historia y ver que todo coincide, que la vida de Pedro Madruga y la de Cristóbal Colón cierran como una cremallera a la perfección. Cuando nace uno, nace otro. Cuando uno va a Portugal, aparece el otro en Portugal. Cuando Pedro Madruga vuelve a Castilla a intentar recuperar el feudo de Soutomayor, aparece Colón con los reyes católicos al mismo tiempo. Cuando Pedro Madruga va a Alba de Tormes, el único día que los reyes están allí, y eso lo cuenta Vasco da Ponte, que es el historiador gallego de esa época, justo ese día está Pedro Madruga en Alba de Tormes, el único día que están los reyes allí, en el entierro de la duquesa de Alba, creo que era. ¿Qué hacen los dos, Pedro Madruga y Cristóbal Colón, el mismo día, el mismo sitio? No solo eso, la mujer de Pedro Madruga, la portuguesa Teresa de Tábora, es prima de la mujer de Cristóbal Colón, Felipa Muñiz de Perestrelo. Ambas esposas son primas hermanas. En realidad es Cristóbal Colón que se casó en Galicia con Teresa de Tábora, pero cuando escapó a Portugal se escondió en la familia de Teresa de Tábora, la familia Perestrelo, y allí tuvo un hijo con la prima de su mujer, Felipa Muñiz de Perestrelo. Ese hijo será Diego Colón. Bueno, antes de terminar, Carlos, ¿qué le dirías a esa gente que todavía no ha visto el documental que, como decimos, vamos a ver este sábado a las 9:30 sobre la clave de Cristóbal Colón? ¿Cómo les animarías a verlo y qué les puedes decir de lo que se pueden esperar, ¿no?, de ese documental? Yo lo que les diría es que lo estudien, que lo lean. Es apasionante la vida de Colón, y sobre todo que nos ayuden a difundirlo. Yo lo que quiero es que llegue a todos los niños. Yo estoy dispuesto a dar conferencias en los colegios, en los institutos. Incluso hemos editado un cómic muy sencillo de leer para que todos los niños tengan acceso a la verdadera historia de Cristóbal Colón, que nos mete de lleno en la historia de Galicia. La historia de Colón es la historia del siglo XV, la historia en que Galicia fue, a partir de ese momento, ninguneada. Son los siglos oscuros que empiezan a partir de entonces, en que el gallego es impedido, en que a los gallegos no se les permite hablar en gallego, nos impusieron los nobles, el gobernador. Durante 300 años, o incluso 400, no se pudo hablar gallego en Galicia, no se pudo tener acceso. Los castillos fueron entregados a los castellanos. Aquí solo se podían construir edificios de 2 pisos y una torre. Por eso nacieron los pazos, y todo eso fueron la época oscura, lo que se llama la doma y castración de Galicia, porque los gallegos se opusieron al rey Fernando Católico, que era el gran enemigo de Pedro Madruga, y en esa pérdida la historia de Galicia nos fue muy mal. En cambio a los catalanes les fue muy bien, ellos ascendieron, su idioma fue un idioma de las élites, fue promocionado. En cambio el gallego pasó a ser un idioma perseguido, las élites no podían hablar gallego y solo el pueblo llano pudo hablar y mantener nuestro idioma. Es decir, nos va en nuestra historia y es muy importante conocerla, y todos estos siglos oscuros que sobrevinieron a partir de entonces se explican mucho por la llegada de la modernidad, con Cristóbal Colón al frente, y con la caída de la Edad Media a partir de la muerte, en realidad desaparición, de Pedro Álvarez de Soutomayor, porque no está demostrado que haya fallecido, simplemente se sabe que desapareció, y justo en ese mismo momento aparece en el mismo sitio, casualmente, un tal Cristóbal Colón. Bueno, pues sin duda importante este documental, que, como decimos, emitiremos este sábado a las 9:30, pero ya agradecemos a su director, Carlos de Vilanova, que haya venido un poco a contextualizar este documental, porque sin duda yo creo que es importante, antes de ver algo tan digamos, lleno de información, pues poner un poco las bases. Carlos, gracias por haber estado aquí, y bueno, estaremos pendientes, ¿no?, de lo que se vaya diciendo y descubriendo en torno a esta figura, sin duda clave para la historia. Muchas gracias por ayudarnos a difundirlo. Bueno, y como decimos, a ustedes también gracias por estar ahí, y ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta en YouTube. También nos pueden seguir a través de Facebook, donde publicamos nuestras últimas novedades, y también estamos en directo en la web tvferrol.es.
Nosotros nos vamos ya, como decimos, estén pendientes de ese documental que este sábado a las 9:30 pues les va seguramente a aportar muchas luces sobre la historia de Cristóbal Colón. Buenas tardes.